Saludos cordiales, apreciados estudiantes. Soy la profesora Aranza Carrillo y en esta oportunidad desarrollaremos la cátedra de Derecho de Contratos. Iniciaremos conversando sobre algunos aspectos generales de los contratos, comenzando por la definición del término. Tenemos que el contrato es considerado por diversos juristas y filósofos como un acto voluntario por el cual una persona promete una cosa a otra con la intención de que ésta acepte y pueda por lo mismo adquirir un derecho contra el promitente. Esto según Grocio. También es entendido por la Cruz Verdejo como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas, creadores de derecho y obligaciones entre ellas, o como un negocio jurídico patrimonial de carácter bilateral. Se trata entonces de un negocio jurídico bilateral cuyo efecto consiste en constituir, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Según Bernard Maynard, entre otros, es definido por Pottier como una especie de convención que tiene por objeto formar algún compromiso. Ahora bien, del conjunto de definiciones resaltan algunos términos como lo son acto jurídico, negocio jurídico, autonomía de la voluntad. De allí que el origen normativo del contrato provenga del acto jurídico, considerándose el mismo como un negocio jurídico, entendiendo que el negocio jurídico es un acto celebrado en virtud de la declaración de voluntad destinada a producir efectos jurídicos. Y es a través del negocio jurídico que las partes regulan sus propios intereses, tomando relevancia el criterio de Rodríguez Ferrara, quien afirma que se contrata con el ánimo de satisfacer una necesidad, pues se trata de un fenómeno jurídico con proyección mayormente económica. Así, por ejemplo, si necesitamos una casa, se presentan varias opciones contractuales, como la compra-venta, el arrendamiento, el comodato o la donación, considerando el contrato como el acto jurídico más común del derecho privado. En virtud de lo anterior, esos negocios jurídicos, específicamente los contratos, requieren de la autonomía de la voluntad, siendo dicha autonomía el estado de libertad en que se encuentran las partes dentro del ámbito legal y que les permite establecer con otros sujetos relaciones jurídicas. Por eso, dicha autonomía de la voluntad es la base de la libertad contractual, considerada por Domínguez Guillén como una manifestación del poder que en el orden jurídico corresponde a la persona para ejercitar sus facultades y someter su comportamiento a determinadas reglas de conducta en su relación con los demás. En principio, esa libertad contractual es aceptada en su más amplia expresión al permitir no solo los contratos que se encuentran regulados por el ordenamiento jurídico, sino también cualquier contrato atípico producto de la voluntad de las partes. Esta diversidad de contratos que puede generar la llamada libertad contractual ha permitido la libertad de la forma, es decir, la autonomía de las partes para celebrar cualquier tipo de contrato que satisfaga las necesidades de ellas, lo que ha traído situaciones en las cuales tanto abogados como jueces y otros actores jurídicos hayan tenido que comprobar si el contrato surge únicamente de la voluntad de las partes, si debe cumplir para su validez alguna formalidad especial que la ley requiera, o si se encuentra inmerso en algún tipo de contrato nominado. De allí la importancia de conocer los diferentes tipos de contratos nominados o regulados por el ordenamiento jurídico y las diversas categorías de contratos para determinar el régimen jurídico aplicable. Ahora bien, el contrato en el sistema legal venezolano es reconocido como la voluntad de los sujetos para regular el contenido y la modalidad de las relaciones jurídicas y las obligaciones que entre ellos se atribuyen, considerándose la ley en el ámbito contractual como supletoria a lo que las partes establecen, por supuesto, en el contrato, siempre y cuando esa relación contractual esté conforme a las disposiciones generales de los contratos para su perfeccionamiento
y validez establecidos estos en el ordenamiento jurídico. Entendido el contrato, según el artículo 1133 de nuestro Código Civil, como una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Y son las partes quienes fijarán de manera autónoma esas relaciones contractuales, que serán de obligatorio cumplimiento para ellas, pues los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, no pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley, esto según el artículo 1159 de nuestro Código Civil. Siendo ahora necesario establecer la distinción que existe entre tres términos importantes que se encuentran muy relacionados entre sí, pero que no significan lo mismo, aun cuando en ocasiones se utilicen como sinónimos, los cuales son los acuerdos, las convenciones y los contratos. Los acuerdos están compuestos por la manifestación de voluntad de varias personas que coinciden en un interés común, y para que el acuerdo se lleve a cabo es necesario que la mayoría, más no la unanimidad de las partes, declaren su conformidad con el mismo. Por su parte, las convenciones están conformadas por el concierto entre dos o más personas para determinado fin, y es ese fin o esa finalidad de la convención la que le dará su carácter jurídico o no. Por ejemplo, si el concierto de voluntades de dos o más personas tiene un fin social, dicha convención no tiene relevancia jurídica, mientras que el carácter jurídico lo tendrá si la finalidad de la convención es producir efectos jurídicos. De allí, de las convenciones, proviene el contrato, que es considerado por la doctrina como una especie de la convención, de lo que se entiende que todo contrato es una convención, pero que no toda convención es un contrato, cuya definición ya la tenemos establecida en nuestro Código Civil. Siendo necesario mencionar, ya para culminar, que en la práctica muy poca relevancia tiene esta diferencia entre contrato y convención, ya que cuando un acuerdo de voluntades tiene un objeto distinto a la creación de una obligación, estaríamos frente a una convención y no de un contrato. Esta relevancia o distinción desaparece aún más cuando nos topamos con el caso del artículo 1387 del Código Civil, que nos indica que no es admisible la prueba de testigos para probar la existencia de una convención. Aquí hablamos de convención, nos traemos la doctrina y consideramos que no produce efecto jurídico según esa distinción que se hace. Pero más adelante continúa el artículo diciendo, celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, observándose entonces que el legislador utiliza el término convención y contrato como sinónimos. Con esto hemos culminado esta primera temática y espero que de ella obtengan un aprendizaje significativo.